Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira. El martes de esta semana el presidente Mujica hizo una conferencia en la sede del PIT-CNT, en el anfiteatro, para explicar el documento que Estados Unidos había enviado vinculado a los refugiados de la cárcel de Guantánamo. Más allá de la explicación que el presidente dio a través de ese documento de que no son peligrosos para Uruguay y por eso están aquí, ¿cómo sintió usted, siendo que el PIT-CNT históricamente ha sostenido que es el imperialismo de Estados Unidos, que de alguna forma le estén ayudando a resolver al imperialismo un problema como son los presos de Guantánamo? Al imperialismo nada, a los pobres sirios, palestinos y tunecinos, que son los que están acá en Uruguay, que estaban sometidos a un régimen de tortura sistemática durante 12 años sin haberle demostrado un solo delito, sin haberle generado ninguna defensa, sin que vieran ningún fiscal ni ningún juez. Tortura sistemática significa en Uruguay, más o menos lo sabemos, submarinos, picanas eléctricas en los genitales, colgadas, inyecciones, aislamiento. Eso es lo que sufrieron esas personas. Con esas personas nosotros solidarias. Lo que ha hecho el imperialismo norteamericano con estas personas es una especie de terrorismo disfrazado. Pero el favor lo pidió Estados Unidos. Yo el favor... No mandaron una carta a los presos de Guantánamo a los que en Uruguay. Yo el favor se lo hago al Uruguay institucionalmente y a los presos que estaban injustamente detenidos de acuerdo a todos los informes que hoy tiene el gobierno uruguayo. Usted sabe que el favor lo pide Estados Unidos. El favor de Estados Unidos es que quiere sacar la cárcel de Guantánamo. Yo quiero que saquen la cárcel de Guantánamo, pero al mismo tiempo repudio el imperialismo en su actitud. Y le pido a Uruguay que lo ayude en ese proceso, y Uruguay lo ayuda. Y Uruguay tiene que hacer más. Uruguay y el movimiento sindical tiene que ir a hablar con Lula y con Dilma para que ellos asuman una posición idéntica a la uruguaya, porque Brasil tiene mejores condiciones para hacerlo. Tiene que ir y hablar con Maduro y con el movimiento sindical venezolano para que Venezuela lo haga, porque tiene mejores condiciones que el Uruguay para hacerlo, y tiene que desaparecer esa cárcel. El objetivo que plantea Obama en este caso es igual que el objetivo que tenemos que nosotros, que no haya ni un solo preso sin defensa dentro de Guantánamo. O sea, usted tiene más sintonía con Obama que con otros presidentes de Estados Unidos. No tengo ninguna sintonía. Comparto una política que es que desaparezca esa gran porquería. En eso está de acuerdo con Obama. Y sí, ¿y cuál sería el problema? ¿No está de acuerdo con el imperialismo? ¿Está de acuerdo con su presidente? No, estar de acuerdo con el imperialismo sería muy otra cosa. Estoy de acuerdo con que no haya presos que no hayan sido juzgados. Y el presidente Mujica eso lo interpretó muy bien. El presidente Mujica interpreta incluso el sentimiento de los uruguayos, pues se nos decía que la mayor parte de los uruguayos iban a estar en contra de esta decisión. Nosotros nos embarcamos con esa encuesta, que todo el mundo iba a estar en contra, porque como te imaginás, Manelcayán, esto no es que se nos ocurrió el viernes que el lunes íbamos a ser solidarios. Trabajamos casi un año en este tema, que es armar una estructura para sostenerlos en momentos difíciles personalmente, ¿no? Llegan de 12 años de prisión, viajaron engrillados, atados, acostados en el piso, en las peores condiciones que tú te puedas imaginar, y acá en el Uruguay había que contenerlos con compañeros de la organización que van gratis a hacer esa tarea, que lo hacen incluso en Navidad, cuando todos nosotros de alguna manera le damos una importancia trascendente, creamos en Dios o no. Yo soy de los que creo, insisto, pero a los que no creen se juntan igual. O sea, es una fecha importante y ahí van a estar. Ahora, lo hicimos con la convicción de que es posible dar una señal a América Latina para contribuir a que ese oprobio del mundo termine. En Uruguay, cuando una persona es... Y inclusive, sí, lo que hicimos ayer, aunque algunos periodistas lo han interpretado mal, ofrecimos nuestras casas, las de nuestros padres, los que viven en Costa de Oro, los que viven en Punta de Sayago, para que vayan para ahí y demostrar que nosotros no tenemos ningún temor. Nadie que tenga temor de alguien lo llevaría a su casa donde están sus hijos y sus padres, ¿no? En Uruguay, cuando una persona es encarcelada injustamente, indebidamente, después eso se demuestra, hay un proceso civil, o sea, se hace un trámite en un juzgado para que se le pague por los días que estuvo, o sea, una indemnización por los días que estuvo injustamente encarcelada. Estas personas, según el documento que leyó el martes el presidente Mujica, el gobierno americano admite expresamente que no hubo ninguna justificación para detenerlos todos estos años. ¿Debería reclamarse una indemnización para ellos? Están trabajando los abogados de una organización que yo no puedo repetir el nombre, porque no me acuerdo, es una organización norteamericana, y probablemente hagan demandas, pero el movimiento sindical en este tema no se va a meter. ¿A usted les parece bien que se haga esa demanda? Sí, claro. Me parece muy bien. Y si piensan apoyo el PIT-CNT lo tendrían para esto. Ellos tienen esa organización de abogados que le están dando está en Uruguay ahora. Pero nosotros en ese tema no nos vamos a meter. No porque no quieramos meternos, porque ya hay una organización que está trabajando. Pero si esa organización le pidiera ayuda, ustedes se la darían también. Y sí, y sí.
¿Le parece Esa justo? organización es la que ha dicho que Uruguay ha tratado en forma más humanitaria a los presos de Guantánamo que cualquier otro país en el mundo. ¿Le parece justo no entonces nos que se les pague, conocemos, que se les pague por los días, por los años de cárcel que estuvieron Yo creo indebidamente? sí, que es necesario indemnizar a quien estuvo preso indebidamente, que es necesario generarle condiciones porque se les quitó más de lo que se le va a dar. Hay cosas que la plata no la puede pagar, usted lo sabe muy bien. Y ya está en trámite ese proceso entonces. No lo tengo, no tengo No, ni pero idea. por lo que no me... es mi preocupación Pero por lo que habló con esta organización está en no trámite. está ni cerca en ese tema. Mi preocupación principal es que ellos logren, ni cerca en ese tema, ni cerca. Mi preocupación principal es que ellos logren establecerse en Uruguay, conozcan el idioma, lo puedan hablar fácilmente, tengan instrucciones de capacitación profesional. Quiero decirles que todas estas personas tenían capacitación previa, todas, y que uno incluso es joyero, orfebre, otro es cocinero, todos tienen pero que 13 años después hay que actualizarla y a partir de ahí ingresar al mundo del trabajo. Pero esta organización a como usted le Uruguay, comentó que estaban trabajando en la indemnización. A mí no, a otros compañeros del PCNT. Y como el Uruguay es un país que tiene potencialidades gigantescas, aunque nosotros nos miramos al espejo y nos vemos espantosos, 30 empresarios, uno solo de ellos árabe, ha llamado al PCNT para que cuando ellos estén en condiciones de entrar al mundo del trabajo, ofrecer sus empresas y un puesto de trabajo, lo cual habla bien del Uruguay. También vamos a tener mañana una reunión con Amnistía Internacional, nos hemos reunido con árabes, nos vamos a reunir con Susana Mangala, que es especialista en el tema. Nos estamos reuniendo con todo el mundo con un solo objetivo, que ellos se puedan instalar en Uruguay con total libertad, que puedan caminar sobre sus pies y ojalá en algún momento estén afiliados al movimiento sindical. Pero si no es así, habremos cumplido una tarea que por lo menos a mí me llena de orgullo, no solo del movimiento sindical, que la votó por unanimidad, sino del resto de las organizaciones que han tenido una actitud muy solidaria, muy comprometida, han establecido posturas comunes a la nuestra, entre ellas Amnistía Internacional, y bueno, hay cosas que me siento orgulloso como uruguayo. Esta política uruguaya es absolutamente acertada. Lo llevó ahora al conflicto en Poder Judicial y Registrales, y también Ministerio Público. Según la resolución que han tomado algunos de los sindicatos, por ejemplo, a nivel de justicia, hasta el 24 de diciembre habría un paro, el 24 de diciembre empieza la Feria Judicial Mayor, que se llama, con lo cual hasta el 2 de febrero de 2015 no habría un funcionamiento normal de la justicia. En algunos casos se podría hablar que la justicia está paralizada. Personas que se han querido casar en estos días no han podido porque los funcionarios del registro están de paro. Defensores de oficio también están de paro, con lo cual quien no puede pagar un abogado no podría tener un abogado. ¿Vale todo esto en el derecho de huelga y por tantos días? Mire, el derecho de huelga tiene una limitación, que es que ponga en riesgo la vida o la salud de la sociedad. Esa es la limitación que coloca la OIT. Por eso cuando el Ministerio de Trabajo va a pedir una esencialidad, tiene que justificar dónde se está poniendo en riesgo la vida o la salud de una nación. Yo creo que lo que tiene que hacer el PCNT, que es mi tarea, lo que yo puedo hacer, porque no soy judicial, mi padre era judicial y siento un profundo aprecio por ese sindicato, mi padre fue destituido además del Poder Judicial, es intentar construir puentes entre el gobierno y los sindicatos para que efectivamente haya una fórmula de acuerdo. Porque esta es la tarea más importante del PCNT en estos conflictos. ¿Pero vale todo en el medio? Las decisiones son colectivas. El vale todo es tomar aquellas decisiones que parezcan lógicas y tácticamente correctas. Yo no voy a opinar en el medio del conflicto de una táctica. Si me invita dentro de 2 meses, opino tranquilamente. Pero lo que yo creo... ¿No le parece que se le fue la mano con nada ilegal, de esto? Nada que violente... En nada se le fue la mano con esto. No, a más veces allá de la legalidad. Yo creo que hay que explicarle mejor a la sociedad. Vuelvo a las 3 patas. Que el resto de los trabajadores lo comprendan. Esto es un trabajo que tenemos que hacer rápidamente. Explíquenle que 2 meses no va a tener justicia en un país. Bueno, vamos a ver. Esto es un pronóstico. ¿Cómo el pronóstico? No, el pronóstico no, ya se anunció el paro. No, pero espere, que usted inicie un paro hasta que resuelva el conflicto. 24 es la semana que viene. Pero usted está seguro que no lo vamos a resolver antes. ¿Usted dice que sí? Y yo tengo esperanza. ¿Sí? Y estoy trabajando en eso. Hay un proyecto de ley que ya se aprobó, tiene media sanción en el Parlamento. Estamos trabajando en eso. Yo no voy a decir nada en su programa que ponga en riesgo lo que estoy trabajando, porque mi trabajo no es la entrevista esta, mi trabajo es que se resuelva ese conflicto. Y voy a operar para que ese conflicto se resuelva de la mejor manera para los trabajadores. ¿Eso puede incluir cambiar el proyecto de ley que tiene media sanción? Eso puede incluir todas las alternativas posibles que den conformidad a las partes y que de alguna manera se logre un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los trabajadores judiciales. ¿Ese acuerdo implica que los dos cedan algo? Y siempre la negociación es ceder. El que no comprende esto no entiende la negociación. Si yo vengo acá y le digo, mire, le traje esta carta
que es todo lo que yo quiero. Usted me tiene que decir que sí o que no. Eso no es una negociación. Yo le tengo que traer mi plataforma y sobre mi plataforma discutiremos hasta dónde podemos llegar, en cuáles puntos avanzamos y en cuáles no. O sea, usted dice, por lo menos por el movimiento sindical, que estaría dispuesto a ceder en sus pretensiones de los reajustes. La cultura de la negociación del movimiento sindical es esa. A veces no siempre se logra que todo el mundo lo comprenda, pero estamos conversando activamente, hemos conversado con el presidente de la República, lo hemos hecho en la intención de encontrar un acuerdo, vamos a conversar con las autoridades de gobierno y del Parlamento y vamos a intentar una fórmula que contemple a todas las partes y en particular a los trabajadores, pero yo sería un irresponsable si ahora le manejara algunos aspectos de esa fórmula porque estoy trabajando en ella. ¿Los jueces también hicieron paro? ¿Es válido que los jueces hagan paro? Yo creo que sí, hay una discusión. Creo que como cualquier medida, el que hace paro le descuentan el día, ¿verdad? Sí, sí. No, pero hablo por la jerarquía del cargo. Pero es como si un ministro sí, parara. Creo que sí, creo que sí. Que es válido. Que es válido. No hay ninguna beta política. No tengo política. ningún estudio hecho. Yo pienso que no. A ver, yo no soy un especialista en temas judiciales. Sí, mi padre fue judicial, pero yo no soy un especialista. Pero siento que hay que conversar un poco más, que hay que discutir un poco más y que se puede dialogar un poco más hasta llegar a un acuerdo y que eso es posible. Coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira, gracias por ser parte de Quién es Quién. Y le agradezco de alma que me haya invitado. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, que Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.